Tras la pesada quietud del sábado, un día de duelo y desesperanza en Jerusalén, el amanecer del primer día de la semana trajo consigo el aliento de lo imposible. Mientras la ciudad aún dormía, un grupo de mujeres valientes y fieles, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, Juana y Salomé, se dirigieron al sepulcro. Llevaban consigo las especias preparadas el día anterior, con la intención de completar los ritos funerarios para Jesús, preocupadas por la gigantesca piedra que sellaba la entrada de la tumba. Al llegar al huerto, sus corazones se paralizaron. La piedra había sido removida. Según un relato, esto ocurrió en medio de un temblor de tierra y la aparición de un ángel resplandeciente que descendió y la rodó a un lado, aterrorizando a los guardias romanos que custodiaban el lugar. Las mujeres se acercaron con asombro y temor. Al mirar dentro, o al entrar, confirmaron lo que temían y anhelaban a la vez. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Solo encontraron los lienzos funerarios vacíos, cuidadosamente doblados, y el sudario de la cabeza enrollado aparte. Mientras procesaban la desconcertante ausencia, se encontraron cara a cara con mensajeros celestiales. 1 o 2 seres vestidos con vestiduras deslumbrantes. La visión las llenó de temor, pero la voz angelical disipó su pánico con un mensaje que cambió todo. No busquéis entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado, tal como os dijo. Les ordenaron ir rápidamente y dar la noticia a sus discípulos. Impulsadas por una mezcla de temor reverencial y un gozo inmenso, las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Según un relato, en su camino, Jesús mismo se les apareció brevemente, saludándolas y confirmando su resurrección. Llegaron jadeantes a donde estaban los discípulos, la mayoría reunidos a puerta cerrada, abrumados por el miedo y la tristeza. Les contaron todo: la tumba vacía, los ángeles, el mensaje de vida. Pero los discípulos, incapaces de creer en medio de su desesperanza, consideraron sus palabras como un disparate. Sin embargo, el relato de María Magdalena sobre la tumba vacía, especialmente a Pedro y a Juan, despertó una chispa de duda que se convirtió en acción. Ambos corrieron hacia el sepulcro. Juan llegó primero, miró dentro y vio los lienzos, pero no entró. Pedro llegó poco después, con su característica impetuosidad, entró y vio los lienzos vacíos, notando especialmente cómo el sudario de la cabeza estaba ordenadamente enrollado aparte. Juan entró entonces también, vio esta evidencia de orden, no de robo apresurado, y creyó. Aún sin comprender del todo las profecías, volvieron a casa maravillados por lo que habían presenciado. Mientras Pedro y Juan se marchaban, María Magdalena permaneció junto al sepulcro, llorando. Al asomarse de nuevo, vio a los ángeles. Al volverse, vio a una figura que, a través de sus lágrimas, confundió con el jardinero. Su corazón solo ansiaba encontrar el cuerpo de su Señor. Señor, suplicó, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Entonces, aquella figura habló, pronunciando una sola palabra con una voz inconfundible: María. En ese instante, el velo de su dolor se rasgó. Era él. Con un grito de gozo abrumador, exclamó: Raboni. Jesús le dio instrucciones. No te aferres, sino ve y anuncia a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre. María Magdalena fue la primera en llevar la gran noticia: he visto al Señor. Esa misma tarde, 2 discípulos, entre ellos Cleofás, caminaban desanimados hacia la aldea de Emaús, conversando tristemente sobre la crucifixión y los confusos reportes de la tumba vacía. Jesús se les unió en el camino, pero misteriosamente, no lo reconocieron. Escuchó su relato de esperanzas rotas y luego, con paciencia infinita, les abrió las Escrituras, explicándoles cómo el Mesías debía padecer y resucitar para entrar en su gloria. Sus corazones ardían mientras escuchaban. Al llegar a Emaús, le rogaron que se quedara, pues atardecía. Durante la cena, él tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. En ese acto familiar, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. En ese mismo instante, él desapareció de su vista. Llenos de un fervor incontenible, se levantaron al instante y regresaron a Jerusalén, a pesar de la noche, para contar a los apóstoles lo que había sucedido. Al llegar a Jerusalén, encontraron a los 11, ahora 10,
sin Tomás presente, y a otros reunidos, ya con la noticia de que el Señor se le había aparecido a Simón Pedro. Mientras los de Emaús les relataban su propia experiencia, de repente, a pesar de las puertas cerradas por miedo, Jesús se apareció en medio de ellos. El terror inicial se apoderó de los discípulos al pensar que veían un espíritu. Pero Jesús, con calma, les dijo: «Paz a vosotros». Para disipar sus dudas, les mostró las marcas de los clavos en sus manos y pies, y la herida en su costado. Los invitó a tocarlo y, según un relato, incluso comió pescado asado delante de ellos, probando la realidad de su cuerpo resucitado. El miedo dio paso a un gozo y asombro abrumadores. Les repitió el saludo de paz y les encomendó la misión: «Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío a vosotros». Sopló sobre ellos, diciendo: «Recibid el Espíritu Santo», otorgándoles autoridad para perdonar pecados. Abrió sus mentes para comprender las Escrituras, mostrándoles que todo había sucedido según lo predicho. Así, el domingo de resurrección culminó con el encuentro de los discípulos con su Señor resucitado. Lo que comenzó con lágrimas de duelo y confusión, se transformó en una celebración de vida, una paz inesperada y la comisión de llevar esta noticia que cambiaría el mundo. La muerte había sido vencida, y la esperanza reinaba.